Bienvenidos a otro video en Ronald de Acachimba. Iremos a conocer Managua, la capital de Nicaragua. Usaremos diferentes métodos para transportarnos así como un ciudadano aquí en Nicaragua para que sepamos cómo se transportan. A la izquierda tenemos el Ministerio de Transporte e Infraestructura y a la derecha tenemos el viejo Estadio Denis Martínez. Para que conozcamos un poco mejor las calles de Managua, nos transportaremos por vehículo, caminaremos, también tomaremos el autobús y también una mototaxi. A la derecha de la esquina tenemos el corralón de los vehículos donde la policía se los lleva. Mucha gente echa a perder sus vehículos ahí porque no tienen la manera cómo sacarlos. Te cobran $100 de grúa y ni siquiera la usan, se llevan tu vehículo manejando. Sobre esta calle, el que conoce, nos encontraremos el edificio Benjamín Celedón a mano derecha. Para la derecha tenemos el barrio Boer y para la izquierda tenemos el barrio San Antonio. Desde aquí ya se puede apreciar el edificio Benjamín Celedón, que ya no es blanco, ahora es café. En este sector exactamente es donde se reparan vidrios a los vehículos. Aquí se le ponen a todo vehículo que necesite y lo ande quebrado. En este gancho exactamente tenemos la sorbetería Hormiga, así se llama, La Hormiga. Puede llegar a disfrutar con su familia, a tomar sus helados. En la esquina a mano izquierda, ahí tenemos las piscinas olímpicas Michelle Richardson, así se llama. En medio del carril tenemos al señor con bolsa azul vendiendo agua helada. Esta calle, la que estamos intersectando, se llama calle Bolívar. Para la independencia de Nicaragua, el 15 de septiembre en esta calle marchan las escuelas. También marcha el ejército de Nicaragua. A mano derecha tenemos exactamente la naval, la que cuida las costas de Nicaragua. A la derecha tenemos el Ministerio de Gobernación con la estatua de Tomás Borges.
En el semáforo tenemos para la derecha Radio Sandino y también tenemos Laguna de Tizcapa. Y para la izquierda el Colegio Bautista, la Vieja Managua. A mano izquierda tenemos Cruz Azul, es un hospital donde los estudiantes de medicina llegan a aprender. En esta esquina, a mano izquierda, tenemos Sopas Tizcapa, todos los días vendiendo sopas. Es muy imprudente de las autoridades permitir que la gente ande vendiendo en las calles, así entre medio de los carriles, porque puede ocurrir un accidente muy fatal. Pero aquí pues es muy normal ver personas pidiendo dinero y vendiendo cualquier cosa a los automóviles, a las personas, porque no tienen otra manera de ganarse la vida. Aquí para la derecha, ese muro sin pintar es el Colegio Cristo Rey. Aquí vamos sobre una calle que nos dirige hacia la pista El Doral.
A la derecha podemos observar el caballo ganándose su alimento junto con el dueño. Hemos llegado a la pista El Doral. Super Express le pertenece a la cervecería Toña. Es una licor para los extranjeros y para los nacionales es una pulpería moderna. Aquí no sé ni cómo se llama, pero ando buscando llegar a Bello Horizonte. Para los que no conocen, Bello Horizonte es un barrio, no es nada más que un barrio.
Este es el cementerio a la derecha que queda por Bello Horizonte, que no sé cómo es que se llama. Por acá podemos encontrar farmacias, salones de cabello, pizza, comidería, comida fritanga nicaragüense, ópticas y también bares y que más, y para bailar también. Pero todo, casi los negocios se han bajado, no están como antes. Mucha población nicaragüense se ha marchado al extranjero. Llegamos a la rotonda Bello Horizonte. Aquí tenemos a los mariachis infaltable todo el tiempo. Aquí hay discos. En ese edificio Pops se venden helados. Sobre esta calle derecho puede encontrar casi de todo. Aquí siempre yendo derecho nos encontramos con el mercado El Mayoreo. La economía nicaragüense se ha caído drásticamente y todo nicaragüense lo ha sentido. Aquí nos vamos a llegar a los semáforos La Reinaga y después a los semáforos La Tenderí.
En este semáforo tenemos al Banco Banpro y también a mano izquierda tenemos a los cambistas. Le cambian los euros, los dólares y le entregan córdobas. Hoy 26 de agosto del año 2022 el dólar en Nicaragua está a 35.80 córdobas por un dólar. Si su hija tendría que andar caminando por estas calles, aquí nos vamos a encontrar un grupo de varones y le tocaría que le digan cosas obscenas y la acosarían también. En las calles de Managua usted puede sacar una piscina a la calle y no tiene ningún problema con la autoridad.
aquí se llama Gancho de Camino, donde está la Universidad RUCFA a la derecha. Aquí la gente se ha acostumbrado a la basura porque casi diario se limpia, pero diario también tiran basura. Es una costumbre, especialmente en este sector, que es bien cochino. En la esquina, a mano derecha, hay una funeraria y entonces una amiga compró todos los servicios de la funeraria. A la hora que lo necesitaba, la funeraria le dijo de que no tenía el ataúd que había ella comprado, reservado. Entonces tuvo que comprar otro. Así de responsable es esa funeraria. Mano derecha tenemos la Casa del Perno. A la izquierda tenemos un parque que se construyó para el año 2014. Abarca como 1 kilómetro y corre a lo largo de la calle. Esta calle no sé cómo se llama, pero aquí vamos hacia rumbo el semáforo Guanacaste. Este semáforo, pues no sé tampoco cómo se llama, porque así aquí las calles no tienen nombre y muy difícil de memorizarse cada punto. Entonces aquí, para conocer este punto de referencia, dijéramos en el semáforo de Las Palmas, donde queda el banco Banpro y enfrente queda el banco BAC. Así uno se orienta para llegar a los lugares. Como podemos ir apreciando, el parque que corre al lado a la izquierda, ahí continúa. Próxima esquina, mano derecha, tenemos ahí exactamente una malla. Ya no hay acceso, ahí entramos al canal 6. Ya solamente con permiso, porque hay que cuidar las cosas del estado por si revienta cualquier cosa. A la derecha tenemos Hyper Gym, gimnasio. Aquí está la parada de autobuses también y el gimnasio contiguo. A mano izquierda tenemos la agencia de vehículos Mercedes-Benz, Jeep, Chrysler, Freightliner, y enfrente de ahí tenemos el Walmart. Estos son los semáforos del Guanacaste. Tenemos en la esquina una gasolinera 1, enfrente de la 1 tenemos otra gasolinera que se llama Puma, y aquí a mano derecha tenemos donde se venden
bombas y motores. Para los que necesiten bombas de agua, ahí las pueden encontrar. Pero les comento que en esa agencia de vehículos que está a mano izquierda, casi no hay vehículos de venta porque la economía no da para que venga alguien a comprar. Entonces casi prácticamente está como abandonado o cerrado, ahí casi no hay nada, solo el edificio. MacGregor, a mano derecha, vende artículos de construcción. También vende bombas, soldadores y cosas de construcción. A mano derecha tenemos unos bodegas de la policía que cuando incauta cargamento de droga, cosas ilícitas, aquí los tiene guardados, trailers, autobuses, y luego el gobierno los reutiliza para hacer farmacias, así, clínicas ambulantes, y que las lleva a los barrios pobres. En este sector usted puede encontrar para su reparación de vehículos de los mufflers. Aquí repara sus mufflers, cambia aceite y cositas así solamente. Puede frenos, cosas así, pero más que todo mufflers. Aquí vamos en la calle que nos dirige hacia el mercado Israel, a mano izquierda, más adelante. Todo este trayectorio también todavía se reparan los mufflers. En el mercado Israel podemos encontrar desde cantinas, ferreterías, todo insumo de comida, alimento, barrote, y para su venta en casa, que le llaman pulpería en Nicaragua. Aquí encuentra y venden sus artículos la gente para revender. Un precio muy favorable que son los otros lugares.
sur, aquí tenemos a la derecha el Palí, un supermercado, y aquí tenemos la gente ambulante vendiendo queso, plátano, tortillas, frutas, aquí a un precio menor que el supermercado que teníamos ahí al que pasamos a la derecha. A mano izquierda tenemos gente vendiendo verduras, frutas y ahí viven, ahí prácticamente también tienen su casa plástica y ahí viven vendiéndoles al público sus alimentos. Aquí igualmente, pero aquí tenemos un camioncito y no tiene casa plástica. Aquí para la izquierda tenemos funerarias, porque aquí se encuentra el hospital Belle Pais. Hace como unos 5 años fue inaugurado por el gobierno Daniel Ortega. Hospital Occidental de Managua, Dr. Fernando Belle Pais. Les voy a contar una historia real que ocurrió hace unos días. Una amiga vino aquí al hospital urgente, a la emergencia, y a tratarse un dedo que se fracturó. Entonces le dijeron de que regresara dentro de 5 meses. Entonces eso es algo imprudente por parte de los médicos. Entonces ella tiene que ir mejor a un privado, a un hospital privado donde ella va a pagar, porque aquí la verdad no le dieron la atención adecuada que merecía. La única razón que le dieron fue que no había espacio para ella dentro de 5 meses, que estaban saturados. En el cauce salen muy malos olores, y aquí en este puentecito ahí hay cauce y ahí hay una venta de puestos de comida. Demasiado antihigiénico. Aquí ya comienza nuestra caminata sobre la calle Bolívar. Aquí a la derecha tenemos unos monumentos de Sandino y de Che Guevara y varios personajes de ese tipo. Esta calle fue ampliada aproximadamente como para el año 2008 y se hizo pues así como la estamos viendo, bonita. Miren, esta señora casi se cae porque pues hay algo que no está bien aquí construido, parece.
A la izquierda tenemos el INS, Instituto Nicaragüense de Seguro Social. Ahí cotiza, para empezar a cotizar su seguro para sus pensiones de jubilado. Sobre esta calle Bolívar hay 6 carriles, 3 que corren para el sur y 3 para el norte. Para el norte encontramos el lago Solotlán, el Malecón, y para el sur encontramos Plaza Inter, el antiguo hospital militar también. Y el famoso Chipote también está derecho. Aquí enfrente tenemos como un parque lleno de bastante árboles. Ahí les voy a enseñar. Y aquí es muy normal cruzarse la calle así como me la crucé. No es nada ilegal.
como para relajarse y estar en ese kiosco que estamos viendo ahí, afuera siempre en la ciudad, pero como que estuviéramos afuera, como en un bosque. Aquí estamos en un parque, lo cual lo veo muy bonito para desconectarse de la ciudad. Está muy precioso para venir y platicar. Eso sí que para sentarse están un poco polvosas, pero bueno, ahí se limpian, se sacuden para sentarse. Muy impresionante estos árboles con esas raíces enormes, muchos años de vivir por esta zona, estos árboles. Aquí nos encontramos en el Tianguis Hugo Chávez, en la rotonda Plaza Inter. Bienvenidos, vamos a conocer un poco de su comida, porque aquí se vende sopa, quesillo, pupusas, hay refrescos naturales, limón con sandía, semilla de jícaro, cacao, entre otros más. En Nicaragua aún se produce el licor más antiguo, es la cuzuza, que es la base del maíz con 3 días fermentado, y por lo general son los campesinos quienes lo elaboran. Este licor, que tiene 47% de alcohol, lo comercializa el doctor Humberto Castilla bajo la marca Señora Cuzuza. Les presento el licor Señora
Q-Susa, elaborado desde 1949. 47% de alcohol. Mi experiencia propia, pues les puedo decir, hay comida, pero puede ser un poco mejor de calidad porque le hace falta más exquisita todavía para que estén las comidas y volver con ganas de regreso. Aquí le vamos a ir a enseñar el transporte público, los autobuses. Vamos a disfrutar de lo que nos ofrecen los autobuses en Managua, la capital de Nicaragua. Enfrente a la derecha tenemos Plaza Inter, un centro comercial para que llegue la familia a disfrutar de sus tiendas y restaurantes. Hace un mes anduvo la cantante Marisela aquí cantando en Plaza Maya, que queda ahí mismo en Plaza Inter. O fue en el centro de convenciones de Plaza Inter. Qué bonito que pudiéramos tener aceras así como esta en toda la capital, así poder caminar muy seguro y no tropezarnos. La mayoría de los autobuses pues cargan la bandera de Nicaragua junto con la del partido que gobierna. ¿Por qué? Los calambres son terribles, le pueden dar trombosis y la persona camina así, mire. Eso es triste, hermano mío. Por eso nosotros nos enfermamos, porque no comemos elegible. Aquellas personas que tienen problemas de infección en los riñones, ardor oral, retención de líquido, vamos a combatirla con este caramelo a base de jengibre. 4 caramelos por 10, 2 en 5, 1 vale 3 polvos. Si hay preguntas, pueden hacerla sin compromiso, no se pagan por preguntar. Una señora me preguntó que si era para infección renal. Eso es en el sistema digestivo. Hermano, muchas gracias. Pasaré por su lugar. Que les vaya bien. ¿Cuánto desean los jengibres caramelizados para amígdalas? Siempre. Sí, a ver, hermanos, quitémosle
se cobra por preguntar. A ver. Caramelos a base de jengibre. Por ejemplo. A ver, hermanitos. ¿Qué hay, hermanita? ¿Le puedo dar a los niños? ¿Ah? A los niños le puedo dar. ¿De qué edad tiene mi muchachito? 7. Entonces me va a agarrar un caramelito. Y aquí, mire, menos de la mitad. ¿Estamos claros? Y se me lo da al 20. Menos de la mitad. A ver, hermanos, ¿alguien más? A ver. Basta, hermanito. Sí, está bien. Aquí lo tiene mi muchachito. Que tenga buen día. Bueno, Ah, mire, sí. en ayuno voy a se puede comer. ¿Cómo? En ayuno voy a. No, en ayuno no se puede. Tiene que desayunar porque le dijiste que, ¿me entiendes? Lo bueno es que va a caramelizar. A ver, hermanos, ¿alguien más? ¿Cuánto más veces los caramelos? Si se decidió aquí hoy. A ver, hermanos, ¿alguien más? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a todos.
les pareció, amigos, esa aventura en el autobús? Aquí estamos en Ciudad Sandino, en la entrada. Ese pasaje cuesta por persona 6.50 córdobas, 6 córdobas con 50 centavos. Las historias para los años 80 aquí era puro monte. El 17 de julio de 1979, con la caída del gobierno del general Anastasio Somoza de Baile, el nombre de Opentré fue cambiado a Ciudad Sandino por el compositor Alberto El Gato Aguilar, el cual fue aceptado por la ciudadanía. Lo prometido es deuda. Aquí vamos en la mototaxi en carretera Jiloac. Aquí tenemos el ejército de Nicaragua a la derecha y pues aquí vamos con 10 córdobas. Se puede uno subir a esta mototaxi y lo lleva aquí cerca, siempre que no vaya largo podemos ir a andar en esta mototaxi. Pues quizá para los mandados esté bien, para no andar caminando, pero sí hay que andar con mucho cuidado porque aquí no se siente uno muy seguro que ese día. Y pues aquí ya estoy viendo como que me voy a tener que bajar y porque aquí hay un atoramiento. Entonces muchas gracias por ver el video y suscríbanse en Ronald de Acachimba.